Lo que nos dice el estudio, el 81% de los hogares sufrió cortes de agua por más de 2 semanas, ¿no? Imagínate 2 semanas sin estar con el servicio de agua, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a Agua con Sentido, el podcast de Aderas. ¿Cómo estás, Mauro? Donde conversamos sobre regulación y gestión de agua potable y saneamiento. Esta semana, ¿qué vamos a ver, Cristi? Un tema sumamente relevante es cuál es el costo para la sociedad de no tener una gestión adecuada de riesgos de desastres. Bueno, seguramente muchos jóvenes no recordarán, pero el 15 de agosto del año 2007, ¿no? La costa peruana, ¿no? En particular la zona sur, tuvo un terremoto de 7.9 grados, ¿no? Efectivamente, en las provincias de Pisco, Chincha, Ica, Cañete, que fueron las zonas más afectadas, se estima que más o menos 500.000 de personas sufrieron daños, ¿no? Y la infraestructura de esa zona, de ese territorio, sufrió significativos impactos, en particular la infraestructura de agua y saneamiento. 4 EPS, ¿no? En Perú hay 50 EPS, 4 de estas 50, en el caso de Emapa Cañete, Emapica, Emapisco, Semapach de Chincha, ¿no? Sufrieron daños significativos. Existe un estudio del Banco Mundial del año 2011 que estima que los costos directos asociados al terremoto son más o menos 77 millones de soles. No, y este mismo estudio señala que si luego sumamos los costos indirectos, ese monto llegaba a los 84. Y vamos a ver, ¿no? Que estos costos indirectos pueden ser incluso mucho mayores. Es cierto, pero un tema relevante es que si hubiese existido una estrategia de prevención y mantenimiento, esos costos se hubiesen reducido en por lo menos 90%, es decir, más o menos 10 millones de dólares hubieran sido el impacto económico. Y las personas, ¿no? Lo que nos dice el estudio, el 81% de los hogares sufrió cortes de agua por más de 2 semanas, ¿no? Imagínate 2 semanas sin estar con el servicio de agua, ¿no? Es un tema que a veces ni nos podemos imaginar. Claro, lo cual generó que las familias tengan que consumir agua, por ejemplo, de camión cisterna, lo cual implica algún riesgo para la salud, y además es agua costosa, ¿no? Y que tiene un impacto sobre ya sus afectados ingresos. ¿No? Y este mismo estudio señala que alrededor del 10% de los pobladores no pudieron, sus sistemas sanitarios, digamos, se afectaron significativamente y por tanto su utilización se vio limitada significativamente. Así es, y existen otros estudios, por ejemplo, un estudio sobre el terremoto que hubo en Ancash, que muestra que los efectos del terremoto no solamente son de corto plazo, sino también en el largo plazo, ¿no? Y los efectos, muestra que los efectos son heterogéneos, las mujeres suelen ser las más impactadas, de hecho aumenta la probabilidad que un hogar dirigido por una mujer que tuvo el impacto del terremoto es más probable que sea un hogar pobre, ¿no? ¿No? Y este es un aspecto que a veces no se evidencia, ¿no? Un terremoto, la falta de agua, evidentemente hace que las familias tengan que destinar horas, ¿no? Dejar sus empleos para aprovisionarse del agua. Y eso tiene un impacto directo en el aumento de las actividades no remunerativas. Pero también no solamente afecta a los hogares, sino también a las empresas, ¿no? Existen estudios que muestran caídas significativas en la productividad de las empresas como consecuencia del desastre natural y entre ellos también como consecuencia de no acceder a agua potable. En este mismo caso, ¿no? Se estima que alrededor del 60% de las inversiones se suspendieron, ¿no? Definitivamente, además del daño en pérdidas humanas que se produjo, la suspensión en servicio, el impacto económico fue importante, muy, muy grande, ¿no? Y si hubiéramos hecho prevención, ¿qué hubiera pasado si el Estado, ¿no? Hubiese realizado una prevención de riesgo de desastres antes del terremoto? ¿No? Y ese estudio es interesante porque nos muestra dos escenarios, ¿no? Que plantean qué hubiera pasado si es que las redes hubieran estado con un mantenimiento adecuado y otro con un mantenimiento adecuado y además con materiales resistentes a los sismos. Las simulaciones muestran en estos escenarios que en ambos casos las pérdidas se hubieran podido reducir en más de un 80%.
Tenemos el caso de Chile en el terremoto de Maule, ¿no? Donde el Banco Mundial estima que se generaron pérdidas de más de 30.000 millones de dólares, en particular daños en la infraestructura y en la infraestructura sanitaria, ¿no? Sobre todo en la zona costera, que fue donde hubo mayores daños respecto del terremoto. ¿No? Y claro, Chile es, digamos, un país que tiene un historial de sismos importante, pero también eh, eh, muchas de sus construcciones son diseños sismos resistentes. Evidentemente, este tipo de prácticas reduce de manera notable las pérdidas. Uno cuando está mirando estos 77 millones que hemos estado mencionando, definitivamente solo estamos hablando de las pérdidas en el sector. No estamos hablando del conjunto de pérdidas que la sociedad enfrenta y que un poco ya hemos estado conversando, ¿no? Otro caso es el de Honduras, ¿no? Cuando el impacto del huracán Mitch generó una caída del PBI en 6 puntos porcentuales, más o menos. Esas son las estimativas más en promedio, digamos. Y CEPAL nos dice que como consecuencia de los desastres naturales, la región ha perdido pues más de 50.000 millones de dólares justamente por desastres mal gestionados. Evidentemente es una pérdida de una oportunidad significativa. 50.000 millones es un monto notable en comparación al PBI de muchos de nuestros países, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Primero, planificar incorporando la gestión de riesgos de desastres. Ello implica, por ejemplo, el uso de materiales sismos resistentes, estudios de suelos, pero sobre todo implementar mecanismos que permitan la continuidad de los servicios básicos, entre ellos de agua potable, en el caso de un desastre, ¿no? Y también tenemos que continuamente estar revisando nuestras vulnerabilidades, ¿no? Nuestros planes de contingencia. Siempre se puede mejorar y se puede hacer más. Y tenemos que tener sistemas de monitoreo que permitan saber cómo nos encontramos previo, durante y después de un evento que pueda afectar la operatividad de los sistemas de agua y saneamiento, ¿no? Y un aprendizaje, digamos, principal de este análisis es que se debe invertir antes del desastre, ¿no? Invertir antes del desastre va a generar que los costos pecuniarios y sociales sean mucho menores. No, la prevención definitivamente no es un gasto, ¿no? Es una inversión con altísima rentabilidad que implica pues disminución de los costos de la recuperación, pero principalmente creo, Cristian, y eso como a veces se menciona, la vida no tiene precio, ¿no? La prevención, la reducción de pérdidas humanas o de menor afectación en la calidad de vida es un elemento que a veces los valoramos. La preparación es esencial. Cada sismo nos recuerda que el agua es frágil, pero también que podemos protegerla de forma preventiva. En Aderasa promovemos que la gestión del riesgo sea parte del día a día de las empresas prestadoras y de los reguladores. Porque si evitamos daños en la infraestructura, estamos mejorando la calidad de vida de las personas. Esto fue Agua con Sentido, el podcast de Aderasa, porque anticiparnos tiene todo el sentido del mundo.